Lo agradeceré. Sofía, ya tenemos el informe de maternidad. ¿Qué más textos también? Cualquier cosa para hacer que se va a como ella no merece tu cariño, ni siquiera acercarse a la familia Torres. Ahora mismo he hecho a estos pequeños mocosos. ¿Me atrevas a maltratar a mi mamá? Mujer malvada, gran villana. Pequeños mocosos, lo habéis. Aló, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Sean todos bienvenidos. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Y este día vamos a tener una clase virtual. eh, Cuando nosotros comenzamos, el Señor nos dio una palabra, nos dijo que preparáramos un ejército de conquistadores del reino para conquistar las naciones para Cristo. Con esta palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Montesión. Esta escuela cuenta con varias escuelas de formación ministerial. Tenemos tres escuelas proféticas, una escuela del reino, una escuela del Espíritu Santo, una escuela de adoración, una escuela de guerra espiritual y una escuela pastoral y así sucesivamente. Hay 20 escuelas. Cada una de estas escuelas dura un año y está hecha en enseñanzas que están en una plataforma. Cada módulo tiene 3 enseñanzas, cada enseñanza es de 1 hora. La persona entra, mira las enseñanzas y luego después las tiene que entregar entre una llamada de WhatsApp. De ahí tenemos clases por Zoom los martes, miércoles y jueves. Cada vez que tenemos una clase, damos un libro o un manual. Bien, esta escuela no se cobra, nosotros no cobramos nada. Nuestro Señor Jesucristo dijo, recibieron de gracia, den de gracia. La palabra de Dios no se vende. Así es que es una escuela de formación ministerial. Lo único que hay que calificar para poder entrar. Si a usted le interesa, puede preguntar al número de WhatsApp que le vamos a dar más adelante. Ahora la enseñanza de ahora es el ayuno efectivo y este va a estar a cargo de nuestro amado pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados. El Señor les bendiga. Esta noche yo quiero hablarles de un tema muy importante para nuestra vida espiritual, que tiene que ver con lo que es el ayuno efectivo. Para poder comenzar con este tema, me gustaría que vayamos a las Escrituras y leamos lo que dice en 2 Corintios, capítulo 6, versículos del 3 al 10. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Quiero que miremos, mis amados, la manera en cómo el apóstol Pablo se manifiesta a sí mismo para con la iglesia de Corintios. Él está hablando de sí mismo, de las personas que como ministros cumplen la misma función que él cumple. Y él manifiesta una vida de abnegación, de entrega completa. Él empieza a hablar y decir, he pasado por problemas, he pasado por situaciones, dice, he pasado por desvelos, por azotes, he estado en la cárcel, en tumulto, y toda una serie de situaciones que él ha vivido. Y todo esto para manifestar y llamar la atención de aquellos que van a recibir una enseñanza de parte del apóstol Pablo, su abnegación, su entrega.
Y una de las cosas que él menciona como parte de ese modo de vida y de abnegación que lo hace tan efectivo en el ministerio es el ayuno. Entonces aquí Pablo dice, menciona entre estas cosas el ayuno. Él dice que entre todas las cosas dice en azotes, en desvelos, en cárcel, y encima ahí menciona el ayuno como es otra cosa que él sufre. Pero entonces el ayuno no es algo que uno necesariamente disfruta, pero es algo que te hace bien. Pero quiero que veamos como Pablo deja en claro que esta es una parte de la abnegación. Pero mire qué interesante, todas estas cosas que él habla. Dice que él habla de situaciones de cárceles, de desvelos, de tumultos, cosas que son difíciles. Y dentro de esas cosas también menciona el ayuno. Y entonces también encima de todo esto que dice, que es perseguido, que es injuriado, que lo critican, que lo meten a la cárcel, que le dan azotes, dice, encima de eso también hay uno, porque estoy procurando ser efectivo en el servicio que les quiero prestar a ustedes. Entonces, el apóstol manifiesta con esto su entrega. Él manifiesta con esto que si queremos ser ministros de Dios, si queremos ser efectivos, el ayuno es parte importante de nuestra vida. Pero, mis amados, ¿qué es realmente el ayuno? ¿Cómo se debe hacer realmente el ayuno? ¿Qué es lo que esto hace? ¿Por qué es necesario que ayunemos? Porque muchas personas hoy en día no entienden realmente qué es el ayuno, cómo hacer un ayuno. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta enseñanza, sobre qué es el ayuno y cómo podemos hacer un ayuno efectivo. Entonces, para poder entender qué es lo que hace el ayuno y cuál es la efectividad de este, primero tenemos que entender qué es el ayuno. Y vamos a decir de que en la escritura usted mira, hay dos tipos de ayuno. Está el ayuno total y está el ayuno parcial. Vamos a explicar cada uno. El ayuno total es cuando una persona no come ni beba nada, es decir, no come ni bebe. Ese ayuno, por ejemplo, fue el que hizo Moisés cuando fue a subir al monte a buscar las tablas de los mandamientos. Ese fue un ayuno sobrenatural, porque dice que Moisés estuvo 40 días, dice que no comió ni bebió durante ese tiempo. Una persona, un ser humano no puede estar sin beber tanto tiempo, así que ese fue un ayuno milagroso. Creo que uno de los más extremos que aparece en la Biblia. Otro ejemplo lo vemos en el caso del apóstol Pablo, donde él cuenta acerca de su conversión. Y dice que después de recibir esa luz y ese resplandor que lo dejó ciego, dice que cuando fue llevado a la ciudad, dice que no comió ni bebió durante 3 días, hasta que la vista le volvió. O sea, ayuno completo, sin comida y sin agua. Ahora, quiero que nosotros entendamos algo muy importante. El cuerpo puede pasar mucho tiempo sin comida, pero el cuerpo no puede pasar tanto tiempo sin agua, porque las funciones del cuerpo dejan de funcionar, los órganos empiezan a tener problemas. Es muy delicado el no tomar agua, así que eso es algo muy delicado. Solamente debe hacerse si es bajo la dirección de Dios. Si Dios te manda y Dios es específico y te dice que sin agua, entonces hazlo, porque ahí Dios te va a respaldar. Pero lo contrario, no intentes un ayuno sin agua, mejor que sea solo sin comida. Entonces, ese es el ayuno total. Pero por otro lado está el ayuno parcial. Este lo vemos cuando la dieta se restringe o cuando determinas restringir ciertas cosas en tu alimentación. Por ejemplo, el ayuno parcial lo vemos, por ejemplo, en el caso de Daniel. Dice de que Daniel en un momento decidió abstenerse de los manjares delicados, porque Daniel, como un sabio, estaba bajo el cuidado del rey, es decir, él comía de la misma comida de la corte del rey. Pero en un determinado momento, él decide abstenerse de esos manjares delicados, pero no dice que dejó de comer del todo, sino que se dejó de comer de esos manjares, pero no es que dejó de comer del todo. Entonces ese es un ayuno parcial, un ayuno selectivo. Se abstuvo de manjares delicados. Entonces hay ejemplos en la Biblia. Y vimos algunos de estos para que veamos que es bíblico el ayuno. Porque hay algunos que dicen que se ayunaban en el antiguo pacto, pero que ya no es para el nuevo pacto. Pero si nosotros vemos en las escrituras, se menciona de que la iglesia primitiva también hacían ayuno. Por ejemplo, en Hechos 14:23 dice que la iglesia primitiva, todos llenos del Espíritu Santo, ayunaban. Dice que lo hacían mucho.
También vemos que en Hechos 13 dice que estaban en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Y dice que estaban por oraciones y ayuno. Es decir, de que se practicaba el ayuno en la iglesia primitiva. También vemos nosotros ejemplos en el Antiguo Testamento. Hablamos, por ejemplo, de Moisés, que dice que ayunó durante 40 días para ir a buscar las tablas de los mandamientos. Ana ayunó por un hijo y le nació Samuel. Nehemías ayunó por la restauración de Jerusalén. Los judíos ayunaron por la liberación después del decreto de Amán. ¿Usted recuerda de que en el libro de Esther, cuando que se había dado ese decreto que el pueblo de Israel iba a ser exterminado? Entonces Esther le dijo a Mardoqueo, dile a los israelitas que ayunen y yo también ayunaré. Y le dijo que el pueblo ayunara para cuando ella fuera a presentarse delante del rey. También vemos la ciudad de Nínive. ¿Usted recuerda cuando Jonás le llega a predicar a Nínive y dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida? Dice de que la ciudad de Nínive ayunó en contestación a ese llamado. Dice que en la ciudad se metió ayuno. Dice que hasta pusieron a los animales a ayunar. Dice que ni hombre ni animal iba a comer, porque se pusieron todos de ayuno. Y como Dios vio el arrepentimiento de ellos, entonces ya no destruyó la ciudad de Nínive. Pero vamos a entender realmente qué es lo que hace el ayuno. David ayunó poco antes de asumir su destino dado por Dios como rey de Israel. Daniel ayunó durante 21 días para poder recibir respuesta de parte de Dios. Josafat proclamó ayuno para recibir directivas de batalla. Jesús ayunó antes de comenzar su ministerio. Ayunó 40 días en el desierto. El apóstol Pablo ayunó después de su conversión. La iglesia primitiva ayunó y fue durante un tiempo de ayuno que Pedro recibió su comisión para compartir el evangelio con los gentiles y Cornelio también para recibir la revelación. Los discípulos estaban ayunando y orando cuando el Espíritu Santo separó a Pablo y a Bernabé para el servicio misionero. O sea, si usted mira, usted va a encontrar que en toda la Biblia se encuentra con muchos ayunos que diferentes personas hicieron. Entonces vemos que el ayuno realmente es efectivo. Lo que nos toca descubrir en la iglesia es por qué el ayuno es efectivo y cómo debemos hacerlo. Yo creo que lamentablemente lo del ayuno ha sido enseñado de la manera incorrecta en muchas iglesias. A veces en la iglesia se le enseña a la gente que hay que ayunar, pero no se le enseña por qué es importante ayunar. ¿Y qué tiene que ver el hecho de que yo no coma con el poder de Dios o con que Dios haga algo? ¿Qué tiene que ver con que yo no coma, con que Dios vaya a mover algo? ¿Acaso tendrá que ver con el sacrificio físico que uno hace? Porque eso es lo que manejan algunas religiones. Por ejemplo, si usted mira a los ascetas en la India, los ascetas se autoflagelaban, se castigaban a sí mismos. Gente que entraba en meditación, pero usted los ve, por ejemplo, que se sientan sobre clavos. Entonces, uno pregunta, ¿qué tiene que ver? ¿El favor de Dios se puede mover porque uno sufra, porque uno se sacrifique? ¿Ha visto esas personas que hacen todo este tipo de cosas? Entonces, lo que a uno le pone a pensar es, ¿acaso el sufrimiento del hombre puede hacer que Dios mueva la mano en favor de ellos? ¿De dónde salió esto? De que el hombre empezara a caminar por el fuego, que salieron rituales, donde salieron las procesiones, personas que caminaban por muchos kilómetros, o diferentes cosas que tienen que ver con el sacrificio físico. ¿De dónde salió que lo que nosotros nos sacrifiquemos aquí va a mover el favor de Dios para con nosotros? ¿Será que el ayuno es parte de todo eso? Entonces, en la iglesia sabe que dicen que tenemos que ayunar, pero muchas veces nos enseña por qué tenemos que ayunar. Y la gente no entiende qué tiene que ver con que yo pase hambre. Y este es el riesgo del ayuno para la iglesia de hoy, que nosotros no entendamos qué es el ayuno y cómo funciona. ¿Y por qué viene este entendimiento de que se tiene que ver con el sacrificio físico? Bueno, es porque nosotros vivimos en una cultura que vive muy influenciada por el catolicismo. Y entonces, aunque nosotros no seamos católicos, pero como el entorno en el que vivimos tiene mucha influencia católica, entonces eso va entrando en nuestro subconsciente.
cosas que las interpretamos de la manera como lo hacen ellos. Hay cosas que están arraigadas en nosotros, que no es que estamos buscando interpretarlas, son cosas que tienes dentro porque la cultura, el entorno alrededor es muy influenciado por el catolicismo. Está metido en nosotros ese concepto de que Dios se mueve en favor de los que se sacrifican, porque así piensa la cultura católica, que desde pequeños se les enseña que la gente va arrodillada, o que se sacrifica o hace esto, y que ese sacrificio va a hacer que Dios se mueva en favor de ellos. Es lo que piensan en la Iglesia Católica, en el catolicismo. Entonces, nosotros tenemos que ver que ese es de donde viene ese tipo de pensamiento, pero entonces cuando uno le dicen que tiene que ayunar, inconscientemente uno piensa de esa manera y piensa que es el sufrimiento tuyo el que está trayendo el favor de Dios. Y piensas, es que me va a huir porque estoy ayunando. Pero mis amados, realmente no es así como funciona. Así que tenemos que romper con eso, tenemos que romper un mito católico de que Dios te va a ayudar porque tú te sacrifiques o tú sufras en algo. Porque en la Iglesia Católica, por ejemplo, vendían indulgencias, ponían las grandes catedrales, ponían ciertas cosas o ídolos a los que adoraban o diferentes cosas. Entonces la gente no solo compraba indulgencias, sino que tenía que ir de rodillas por los escalones de la catedral, llegar hasta el altar y hacer cierto tipo de cosas y decían que con eso iban a ser salvos. Y una vez que conseguían la indulgencia, entonces ese tipo de sacrificios te dejan conforme según la cultura católica. Te dejan conforme a la persona a hacer algo para Dios. ¿Y por qué lo piensan de esa manera? Porque en el sistema en el que vivimos, no solo la cultura católica, sino el sistema del mundo, es de que el favor o el intercambio de todas las cosas. O sea, el mundo lo que te dice es que nada está de gratis. Que, por ejemplo, si tú quieres algo, tienes que pagarlo, tienes que comprarlo. O sea, es un intercambio. Si tú no pagas, no te dan. Si no das, no recibes. En el sistema del mundo no hay nadie que hace las cosas porque sí, ni gratis, sino que siempre hay un cambio permanente. Entonces, cuando tú que creciste en ese tipo de atmósfera, de que todo es el intercambio, que tú, bueno, si te tomas la sopa, entonces te compro a lo que tú quieres. Entonces, cuando tú te criaste con ese tipo de pensamiento, son años que vamos de tener metido en nuestra cabeza y en nuestro corazón, que para poder recibir algo tenemos que hacer algo. O sea, nos enseñan ese intercambio constante de que nada viene de gratis. Y entonces nos cuesta entender porque nos encontramos con un Dios que también es Padre, pero que nos da cosas por gracia, no porque nosotros hayamos hecho algo para merecerlas. No te pide nada para bendecirte o para darte algo. De hecho, cuando nosotros recibimos la salvación de parte de Dios, es porque el Espíritu, con su convicción, nos ha llevado al arrepentimiento, la convicción de pecados. Y la salvación es un regalo divino de parte de Dios. Gracia absoluta. La Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es decir, cuando nosotros creemos, tenemos esa fe, podemos ser salvos. Pero yo quiero decirles que aún la fe es un don de Dios. Él nos da la fe. O sea, realmente tenemos que entender que el Espíritu nos trae la convicción de pecado, de justicia y de juicio, para podernos acercar a Dios, ser limpiados de los pecados y así pasar de la muerte a la vida, de la maldición a la bendición. Todo esto es un regalo de Dios, mis amados. Él lo da por gracia. No es que nosotros hayamos hecho nada para merecerlo. Nada de lo que nosotros podríamos hacer podría hacer que nos ganemos la salvación. Solamente lo que Dios nos da por gracia. Entonces, mis amados, es un regalo de Dios. No, nada que tú hayas hecho lo pudo haber logrado. Cristo lo hizo todo por nosotros. Entonces, mis amados, si Dios, para lo más grande que puede recibir un ser humano en la tierra, que es la salvación, regala absolutamente todo por medio de la obra de Cristo. Entonces, ¿por qué para ayudarme en algo que yo quiera, o para liberar una ciudad, o para cambiar la economía, o para salvar a un pariente, yo voy a tener que ayunar y sacrificarme para que Dios lo haga? ¿Cómo puedo pensar yo que si no necesité ayunar para poder ser salvo, voy a necesitar ayunar para que Dios salve a alguien más?
Entonces, tenemos que entender que hemos entendido muy mal el concepto del ayuno, porque muchas veces se ha pensado el ayuno como que nos estamos sacrificando para que Dios haga algo por nosotros. Pero Dios nos da las cosas por gracia, no porque nosotros nos las ganemos o la merezcamos. Entonces, ¿cómo es que funciona realmente el ayuno? ¿Por qué hacemos el ayuno? Hay un pasaje de la Escritura que se utiliza mucho para enseñar acerca del ayuno. Y lamentablemente muchas veces se malentiende lo que esto significa. Vamos a ver en Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 30, donde encontramos una enseñanza que se utiliza muchas veces para hablar del ayuno, pero que muchas veces se ha malinterpretado. Vamos a ver lo que dice. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Mis amados, este pasaje se utiliza muchas veces para explicar por qué el ayuno hace que un demonio salga, por ejemplo, o por qué el ayuno hace que una enfermedad se sane, o por qué el ayuno puede generar algo. Pero vamos a ver algo. Estamos diciendo que si Dios lo hace todo por gracia divina, que el hombre no puede generar el favor de Dios a través de sus propias obras, entonces, ¿por qué nos encontramos que un demonio vaya a obedecer porque otra persona no coma? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Dice que llegó Jesús y llegó el padre del muchacho y le dijo, Señor, mi muchacho está siendo atormentado por un demonio. Se lo llevé a tus discípulos para que echaran fuera el demonio, pero no pudieron. Entonces el tema es de que los discípulos no pudieron echarlo fuera. Hicieron todo lo que sabían, todo lo que habían hecho en otras ocasiones, pero no pudieron. Y ellos en el pasado ya lo habían hecho, porque cuando dice que cuando Jesús mandaba a los 70 de dos en dos, entre los cuales estaban incluidos los 12, dice que los demonios salían y ellos volvían enardecidos, contentos, emocionados y decían, Maestro, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué era la diferencia? Este muchacho tenía un demonio y dice que ese demonio no salió. Dice que los discípulos trataron y no pudieron echarlo fuera. Ellos trataron y no pudieron. Pero cuando viene Jesús, él toma el asunto en sus manos y le dice al padre del muchacho que para el que cree todo le es posible. Entonces, yo creo que la clave en este pasaje tiene que ver con la fe, con creer, porque al que cree todo le es posible. Es lo que Jesús le dice al padre del muchacho. Dice creer, no dice creer y orar, no dice creer y ayunar,
no dice creer y sacrificarse, dice al que cree todo le es posible. Entonces, ¿por qué cuando los discípulos se encuentran con Jesús y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Él les dice, este género no sale con oración y ayuno. Algunas personas cuando leen este pasaje creen que se refiere al género del demonio. Creen que lo que les está diciendo Jesús es que ese género del demonio solo sale con oración y ayuno. Pero eso no es lo que está diciendo. El género del que está hablando es el género que se dice en versículo 19, cuando dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? Es decir, la incredulidad es lo que sale con la oración y el ayuno, no el demonio. Si usted mira en otro de los evangelios que habla de este mismo momento, cuando los discípulos le preguntan, él les dice, por vuestra poca fe. Y luego les dice la parte que dice de que este género no sale, sino con la oración y ayuno. Es decir, por su poca fe, porque ellos fueron incrédulos. Por eso les dice generación incrédula, porque era por su fe. Entonces, la incredulidad es lo que sale con la oración y el ayuno. Entonces, nosotros vemos aquí que hemos entendido mal cómo funciona el ayuno. El tema es que si los sacrificios, las obras, no hacen que la mano de Dios se mueva a nuestro favor, ¿por qué el ayuno, que es un sacrificio personal de abstenerme de un alimento, por qué eso puede mover la mano de Dios? Porque lo que mueve la mano de Dios no es que tú no comas. Lo que mueve la mano de Dios es la condición en la que está tu espíritu. O sea, que tú estés fuerte espiritualmente. Tu relación con Dios. No es el hecho que tú comas o que no comas. El ayuno no es para favor de Dios. El ayuno es para atacar tu carne y aplacar tu alma. Para darle autoridad al espíritu. El ayuno es un tema conmigo mismo, no con Dios. Porque no es que Dios se agrada con que tú dejas de comer y que lo estás haciendo como un sacrificio para Dios. No funciona así. El ayuno es para aplacar la carne y el alma, para sujetarlos y que el espíritu tenga autoridad. Entonces, lo que nosotros queremos entender es que el ayuno es para nosotros, para que nosotros se fortalezca nuestro espíritu. Entonces, cuando usted piensa, vamos a ayunar para que Dios nos escuche, lo que realmente queremos que Dios escuche es nuestra oración en el espíritu. Y el problema es que como nosotros a veces tenemos problema para orar en el espíritu, a veces estamos orando carnalmente o almáticamente, no entendemos la dirección de Dios. El ayuno corporativo nos sirve para poder entender, para poder ver, para que se nos abra la revelación, para que cuando oremos seamos efectivos, así como en la adoración. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, voy a ayunar para dar una prédica ungida, la prédica no va a estar ungida porque no hayas comido, sino que va a estar ungida porque al haber pasado el ayuno se fortalece tu espíritu y entonces tú vas a estar más en comunión con el Espíritu Santo, tú vas a mejorar tu relación con Dios y entonces eso importa porque vas a afinar con el espíritu, vas a romper los yugos que el alma pretende poner, aplacas la carne y la sujetas. Entonces tenemos que entender realmente esto. Si usted quiere tener, por ejemplo, un esclavo que trabaja, no puede estarle dando unas comidas enormes todo el tiempo porque ¿qué es lo que va a pasar? Está comiendo y al final ese no se va a querer mover y seguir trabajando. Entonces es necesario que nosotros mantengamos sujeta la carne. Tenemos que entender esto, mis amados. ¿Qué es lo que tenemos que entender? La carne tiene que estar sujeta. Nosotros somos seres tripartitos, mis amados. El cuerpo, el alma y el espíritu. Y de estos tres, el que tiene que señorear en nosotros es el espíritu. Esto es lo que necesitamos, mis amados. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchas personas donde el que tiene la autoridad no es el espíritu, es el alma. Y entonces el alma grita más fuerte y está, porque recuerde que el alma son los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Entonces, si esa no se sujeta, entonces el espíritu no se va a poder enseñorear. Y entonces
también hay personas que llegan como al nivel más bajo, que es cuando la carne es la que se enseñorea. Y entonces eso es aún peor. Pero mis amados, lo que necesitamos es que el Espíritu sea el que gobierne. Y la manera en que logramos eso es aplacando la carne y el alma a través del ayuno. Entonces, esto es muy importante de entender, porque la carne tiene que estar en esclavitud. Lo que yo tengo que hacer es ponerla que se sujete. El problema es que la carne tiene un mayordomo que quiere administrar todo lo que la carne demanda. Y entonces tenemos que entender, cuando el espíritu de no comer, porque eso te afina con la voz de Dios o el espíritu de Dios, el alma, que es ese mayordomo, no encuentra un asidero para hacer eso. El alma no entiende eso, entonces quiere encontrar excusas para no hacer eso. Porque el ayuno no tiene razón en lo natural, solo tiene un razonamiento espiritual. Solamente espiritualmente se puede discernir. Entonces, si le dices a una persona, estoy ayunando, y esa persona no es cristiana ni tiene el Espíritu de Dios, no va a entender por qué lo estás haciendo, va a decir, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Acaso quieres bajar de peso? No encuentra otra motivación por la que uno va a dejar de comer, porque eso no cabe en el razonamiento. Y si alguien llega a tratar de entenderlo, va a caer en el primer razonamiento del que les expliqué, el de que el ayuno es un sacrificio físico, así como los ascetas que se sacrifican. O sea, en el idioma católico se ha manejado tanto que una persona se sacrifica y que eso la hace alcanzar el favor de Dios. Pero como hemos dicho, eso es algo que nosotros sabemos que no es así, que no es que con obras nos ganemos el favor de Dios, sino que es algo que Dios da por gracia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? El ayuno es algo que el alma no lo entiende, no se puede entender de manera natural. El espíritu lo entiende, porque sabe que es para que se enseñoree el espíritu y mejore su conexión con Dios. Entonces, si usted a una persona que no está en Dios, que no tiene esas, le dice acerca del ayuno, la persona no va a entender por qué lo está haciendo. Pero no importa que la gente del mundo no lo entienda. Lo que importa es que nosotros sí lo entendamos. Porque el no comer no tiene nada que ver con que Dios haga algo. El no comer es sujetar tu carne, la ubicación para tu alma y tu capacidad para afinarte con el Espíritu de Dios. Porque afinado con el Espíritu de Dios, la unción puede trabajar con libertad. Dice que el Espíritu del Señor vino sobre Jesús cuando él se bautizó. Y Jesús fue al desierto y ayunó. Lo que hizo Jesús con el ayuno en el desierto fue sujetar la carne y el alma. Y en ese lugar murió Jesús, el hijo del carpintero. Y entonces al terminar ese ayuno, lo que quedó fue el Cristo. Cuando entra al desierto, Jesús entra con la unción del Cristo a la arena seca, pero cuando sale del desierto, sale de ahí empoderado con la unción del Espíritu Santo. Jesús, hijo del carpintero, tenía sus afectos, el amor por su familia, las historias de su pasado, todo eso quedó atrás en el desierto. Su opinión, su concepto, lo que a él le gustaba hacer, lo que él disfrutaba, todo este tipo de cosas que había recogido a lo largo de su vida. Todo eso tenía que morir para que él fuera efectivo en su ministerio. Porque él necesitaba un ministerio breve y contundente. Él no podía darse el lujo de no ser así de efectivo. Si el Padre o el Espíritu Santo, a través de la directiva del Padre, le decía que tenía que ir a resucitar a Lázaro a los 4 días, entonces no podía él darse el lujo de decir, no lo voy a hacer antes o no lo voy a hacer después. No podía darse ese lujo de hacer las cosas de la manera que Dios no se lo indicara. Él tenía que estar contundente, hacer las cosas de la manera tal como el Padre se lo indicaba. Jesús en sus 3 años tenía que ser efectivo, tenía que tener un ministerio breve, pero que tuviera impacto. Y él sabía que tenía la unción del Espíritu para hacer todas esas cosas, porque el Espíritu del Señor es el que genera las cosas. Pero él tenía que saber cuándo y cómo el Padre quería generar las cosas. Jesús tenía que saber qué tenía que contestar. Y también él no tenía que contestar. Había veces donde le preguntaban y él se quedaba callado y no contestaba.
Y cuando sí contestaba, era lo que el Padre le decía que tenía que contestar. Tenía una afinidad tal con Dios, que en una ocasión él dijo, lo que yo digo, no lo digo por mí mismo, lo que yo hago, no lo hago por mí mismo. Hago lo que el Padre me dijo que haga. Yo digo lo que el Padre me dijo que diga. Es decir, él no lo hacía porque se le ocurriera o porque le diera la gana. Era porque él seguía la dirección del Padre. Él tenía esa comunicación directa con el Padre, esa comunión. Tenía esa conexión. Entonces, eso es muy importante. Tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo. La perfecta voluntad del Padre. Si no, nos puede ser el reflejo del Padre. Porque Jesús, cuando él hablaba, el Padre y yo uno somos. Y él decía, si me has visto a mí, has visto al Padre. Es decir, él tenía que hacer las cosas de la manera correcta para que él pudiera realmente ser el reflejo del Padre. Ahora yo quiero que ustedes vean algo. Dios no le está pidiendo a la iglesia que sea el cuerpo del Padre en la tierra. Dios le está pidiendo a la iglesia que sea el cuerpo de Cristo en la tierra. Y Cristo fue el reflejo del Padre. Entonces, vamos a entender que Cristo fue el modelo del carácter del Padre. Ahora nosotros, como el cuerpo de Cristo, tenemos que reflejar a Cristo. Es decir, si me has visto a mí, has visto a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Entonces la clave es que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Quien de nosotros no quiera vivir una vida pegada al Espíritu o no quiera que cada vez abra su boca y que la oración llegue al trono, pues quién sabe, pero yo por lo menos yo creo que sí, nosotros queremos eso. Yo creo que sí queremos vivir una vida apegada al Espíritu. Yo creo que sí queremos que cuando nosotros abramos nuestra boca, la oración llegue delante del trono. Yo creo que nosotros queremos que cuando nosotros adoremos sea en espíritu y en verdad y el Padre se vea agradado por eso. Entonces, ¿cuál es el problema de por qué muchas veces no logramos alcanzar ese nivel? Porque nuestra alma y nuestra carne muchas veces se oponen a que seamos sensibles a la voz de Dios. Se oponen a escuchar a Dios. Hay algo que el Señor quiere y es que seamos sensibles para poder escuchar su voz. Jesús dice en uno de los evangelios, él dice, las ovejas conocen mi voz y me siguen. Es decir, para nosotros tenemos que escuchar su voz y seguirlo. Entonces, pero muchas veces lo que es la carne y el alma se oponen para que escuchemos la voz. Porque la carne está gritando diciendo, es que tengo hambre, es que tengo sueño. Y mientras tanto el alma con todos los pensamientos, todos los sentimientos, que está enojada, que está triste, que está sorprendida, que está confundida, todo eso. Entonces grita tan fuerte que no nos deja escuchar la voz de Dios. Entonces, para que entendamos bien, el ayuno ataca tu alma y tu carne. Por eso es tan importante para nosotros el ayuno. Por eso el ayuno no es una cuestión de que lo hacemos para agradar a Dios. Es que es una cuestión de que eso va a atacar nuestra carne y nuestra alma para que se sujeten. Y entonces el espíritu gobierne. No se trata de que Dios te ayuda porque te estés privando de comer, sino que se trata de que tu conexión con Dios va a ser más efectiva porque el espíritu se va a enseñorear y el alma y la carne se van a sujetar. Mire, el alma está para ser dirigida por el espíritu. Y una vez que está al servicio del espíritu, puede ser útil. Pero mientras no esté gobernando el espíritu, el alma puede debatir por las cosas más insignificantes que se te puedan ocurrir. Y cuando te digo que es incrédula, digo que es maleable. Por ella misma no puede creer con la fe de Dios. Tiene convicciones de conocimiento, pero no tiene convicciones espirituales, porque es alma, no es espíritu. Lo que pasa es que el alma es como un cúmulo de conocimientos y de información. Entonces, conforme a la información que tiene tu alma, es como una computadora que la cargas con cierta información. No le pidas que tenga un pensamiento propio, porque la computadora no piensa por sí misma. La computadora solamente trabaja con la información que le has dado. Entonces, pues la computadora puede operar muy rápido, calcular muy rápido, puede definirte una ecuación matemática, pero no piensa por sí misma.
Si el programa te dice 2 más 2 son 4, entonces te responde inmediatamente. Pero a la computadora no le importa si eso es poco, si eso es mucho, no se emociona. Pero el alma tiene también la capacidad de actuar conforme a esa información y despertar pasión, emoción, tristeza, enojo, angustia. Entonces la computadora es fría, la computadora te dice 2 más 2 es 4, no se emociona, no importa si para ti es poco o si es mucho, pero el alma se emociona, se enoja, se alegra, se entristece. Toda esa emoción que es parte del alma, eso es almático. Entonces, para nosotros funcionar en la unción de Dios y en la fe de la cual Dios nos está enseñando, muchas veces no podemos entrar porque el alma se opone, porque empieza a emocionarse y esas emociones pueden estorbar. Por eso muchas veces nosotros hablamos de que no nos podemos dejar guiar por emociones, no se trata de las emociones. Pero cuando el alma está gritando, entonces eso nos puede estorbar de que realmente el espíritu gobierne. Entonces, qué importante entender esto. Todos tenemos el espíritu de Dios. Los discípulos tenían el espíritu de Dios en ellos. El problema es que si el espíritu de Dios logra traer las directivas, pero el alma no le permite escucharlas, entonces ahí vamos a tener un problema. Por eso una persona necesita el ayuno para poder aplacar la carne, para poder hacer que el alma se sujete y entonces el espíritu gobierna, porque cuando eso ocurre, entonces vamos a poder escuchar la voz de Dios, vamos a poder tener esa comunión con Dios. Y entonces el alma ya no se va a oponer, sino que va a estar al servicio del espíritu. Y eso es muy importante. Entonces, qué importante es esto. El Señor lo que le decía a sus discípulos es que el género de la incredulidad es lo que sale con el ayuno. Entonces, como iglesia necesitamos el ayuno. Necesitamos ayuno para matar nuestra carne y poner el alma en donde tiene que estar para que no se suba más de lo que debe. Y entonces se van a abrir nuestros oídos espirituales. Porque entonces, qué importante. Cuando vemos, por ejemplo, en Jonás, cuando él le predica a Nínive y vemos que los de Nínive se arrepintieron, dice que ellos ayunaron por la contestación de Dios para que Dios no destruya la ciudad de Nínive. Entonces ellos, ¿qué pasa? Ellos ayunaron y sufrieron para que Dios no los destruya. ¿Y acaso fue el ayuno lo que hizo que Dios no los destruyera? ¿Acaso fue el sacrificio físico? Fíjese, hasta metieron en el ayuno hasta los animales. Dios nunca dijo que ayunen los animales. Eso fue cuestión de ellos, fue concepto de ellos. Pero ¿por qué Dios tuvo compasión de ellos? No fue porque dejaron de comer, sino porque vio su corazón. Lo que el ayuno le estaba diciendo a Dios es que ellos realmente se habían arrepentido y querían volver sus corazones a Dios. Entonces, era la actitud de ellos. Si ellos, aunque no hubieran ayunado, pero se hubieran arrepentido de corazón, Dios también los hubiera tenido compasión de ellos. Porque lo que Dios buscaba era el arrepentimiento. No fue que porque ellos dejaron de comer, el sufrimiento de ellos fue lo que movió el favor de Dios, sino que fue la actitud de ellos, porque realmente estaban arrepentidos. El ayuno de Nínive mostró diciendo, Señor, te creemos a la palabra que nos dijo tu profeta y nos arrepentimos en polvo, en ceniza. Ellos lo que dijeron es, bueno, basta de divertirnos, basta de banquete, basta de darnos gusto. Vamos a alinearnos con Dios, porque esto es algo serio. Cuando Dios anuncia la destrucción de una ciudad, generalmente es porque el colmo del pecado es tal. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por todo el pecado que había ahí, que había todo tipo de perversión sexual, por todas las fiestas que se hacían, todo tipo de pecado, los excesos que se llevaban ahí. Entonces, ¿qué es lo que hizo que Nínive no fuera destruida? Fue que rompió la incredulidad de toda esa gente, que tenía su modo de vida que no estaba alineado a Dios. Estos, cuando escucharon esa palabra, creyeron y entonces se arrepintieron y entonces por eso entraron al ayuno. Encontramos otro propósito durante la amenaza de una calamidad o de una guerra como Josafat. Josafat
estaba preocupado porque dice que varios enemigos se unieron para ir contra Israel. Y entonces Josafat estaba preocupado, no sabía qué hacer y él necesitaba una dirección de Dios y no la tenía. Entonces él entra al ayuno. Yo quiero que usted entienda lo que el ayuno es. Es un trato con uno mismo, una manifestación personal de querer contactarme con la voluntad de Dios, con la voz de Dios, que necesito que Dios me hable, que necesito escuchar su voz. Es matar mi orgullo, matar mi soberbia, matar mi vanidad, que todo eso es producto del alma, porque el humilde es el que recibe el favor de Dios y el alma no es humilde. La única manera de lograr ser humilde es vivir cosas en el espíritu. Para poder lograr ser la humildad de Dios, nosotros tenemos que estar en el espíritu. Hay gente que dice, bueno, es que yo conozco a gente que no conoce a Dios y son humildes. Tal vez humanamente son humildes, pero nadie puede alcanzar la humildad divina, es la humildad de Dios, porque esa es una humildad diferente. Es más elevada que la humildad del ser humano. Cristo fue verdaderamente humilde, pero para eso tiene que dejar de existir el yo, tiene que morir el yo. El ayuno lo que hace es que mata mi alma, mata mi orgullo, mata mi soberbia. Entonces, qué importante es esto, mis amados. Como yo les decía, somos seres tripartitos. Está el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, cuando una persona es espiritual, está gobernada por el espíritu. Su alma le obedece y la carne está esclavizada. Pero como una persona es natural, la que gobierna es el alma. Y entonces el espíritu muere por delitos y pecados y la carne se sujeta al alma. Entonces, ahí las cosas no están bien, porque el alma grita y es la que manda ahí. Pero cuando el hombre cae en mayor degradación, entonces la carne empieza a gobernar. Y esa es la peor degradación que el ser humano puede tener, que la carne gobierne y el alma se sujete a la carne. Y entonces el espíritu muere por delitos y pecados. Entonces, ahí es donde usted mira, por ejemplo, las perversiones de lo que es la homosexualidad, donde la persona hace diferentes tipos de cosas. Esa es la persona, el alma ya no la está gobernando. Lo que razona solamente es la carne la que dice, no, es que yo quiero por aquí, por allá. Entonces la carne gobierna y esa es la mayor degradación de un ser humano. Pero lo que quiero ilustrarles aquí es para nosotros vivir realmente como personas espirituales, necesitamos discernir espiritualmente, necesitamos que el espíritu sea el que gobierne. Y para eso tiene que ser sujetada la carne y tiene que sujetarse el alma también. Le voy a leer un pasaje que nos habla a nosotros acerca del ayuno. Vamos a ver Isaías capítulo 58. Vamos a ver versículos 1 y 2. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y no quieren acercarse a Dios. Entonces mire aquí, mis amados, lo que pide la gente es bueno. Dice que piden justicia, que piden rectitud, quieren ser oídos y lo buscan. Pero, ¿qué dice después el versículo 3? Isaías 58:3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí empieza el asunto. Vamos al hecho de que en el ayuno ellos buscaban su propio beneficio, pero ellos no estaban portándose de la manera correcta. Dice, oprimís a todos vuestros trabajadores. Es decir, ellos no estaban actuando correctamente. Vamos a ver el versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Mire, aquí nos sigue diciendo de qué es lo que ellos estaban haciendo. Dice, para contiendas y debates, para herir con el puño. Es decir, ellos no estaban haciendo las cosas bien. Y lo que les dice el Señor, no ayunéis como hoy.
Mire, no dice no ayunes, no dice nunca vuelvas a ayunar, dice no ayunes como es decir, no le están haciendo bien, así no es como se ayuna. Vamos a ver el versículo 5. Está en el ayuno que escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Qué le parece esto? Dice, ¿les parece que esto es un día agradable para Dios? Cuando Dios dice en Eclesiastés, come y bebe del fruto de tu trabajo y alégrate. Cuando Dios te está diciendo que eso también es un don de Dios, alegrarte, que te provee los alimentos. La idea de Dios no es que estés sufriendo. La idea de Dios es que te vaya bien. O sea, por ejemplo, cuando uno castiga a un hijo, la idea no es hacerlo sufrir. De hecho, cuando se va a la cama y se siente triste, no es tu noche agradable ver a tu hijo sentirse mal. Pero sabes que lo haces porque él no se portó de la manera correcta y es necesario corregirlo para que le vaya mejor. Entonces, la noche agradable de Dios no es ver a sus hijos sufriendo, no es que ver a sus hijos diciendo, aquí estoy sacrificándome, sufriendo, Señor. Eso no es agradable para Dios. Eso no es lo que le agrada. Dios lo que dice es, ojalá sin sacrificarte me escucharas. Yo quisiera que comiendo la mejor comida me estuvieras escuchando y fueras efectivo. Pero si no puedes escuchar la voz de Dios, entonces está bien, ayuna, pero recuerda el propósito, que es conectarnos con Dios, que nuestro espíritu gobierne nuestra alma y que nuestro espíritu gobierne, que se sujete el alma y la carne, y así podemos escuchar a Dios. Miren lo que dice ahora los versículos del 6 al 8. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de él y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Fíjese cuáles son estos beneficios que dice que habla del ayuno, de lo que Dios está diciendo. Entonces, ¿quiere decir que el ayuno es que voy a ir donde están los pobres para darles dinero o para darles comida? No, no se trata de eso, sino que esto, lo que nos está hablando es el resultado de nuestra vida. Está hablando de la consecuencia de nuestra vida. Es decir, el resultado que tendrá el ayuno en nuestras vidas es que nuestra manera de portarnos será diferente, porque ya no nos estaremos dirigiendo por lo que el alma grita, ni por lo que la carne quiere, sino por lo que el espíritu manda. Entonces, eso va a cambiar nuestra manera de actuar. Dios no te pide que sufras. Dios te pide que seas una persona que tengas paz, que tenga amor para con tu familia, para con tu prójimo, para con el vecino, con el jefe, con la persona que está allá afuera que te pide dinero. Entonces, no seas egoísta, no seas chismoso, no andes en contienda. Tienes que ser obediente, tienes que tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ese es el verdadero ayuno. Entonces, ¿por qué dice el verdadero ayuno? Porque Dios lo que está diciendo es, ese es el resultado que yo quiero. Cuando tú ayunes, ese va a ser el resultado, pero si lo haces de la manera correcta. Entonces, eso es lo importante, mis amados. El ayuno no se trata solamente de que no comamos, se trata de que nos conectemos con Dios. Entonces, ahora que nosotros entendemos esto, ahora podemos entender cómo se hace un ayuno efectivo. Porque hay personas que dicen, bueno, voy a ayunar y se van al trabajo, a hacer sus cosas de cada día. Eso no es ayuno, porque ¿qué conexión con Dios está teniendo si solo está trabajando, según las cosas de siempre? Ahí solo lo que está haciendo es aguantar hambre. Ese no es ayuno. Ayunar es que nos vamos a tomar ese tiempo para dedicárselo a Dios, para buscar nuestra conexión con Dios, para orar, para pedirle que Él nos hable, para adorarle. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener el resultado de un ayuno efectivo, porque ahora hemos entendido cuál es el objetivo del ayuno, que no se trata de que suframos para ganar el favor de Dios,
sino que se trata de que con el ayuno nos vamos a poder fortalecer en nuestro espíritu para poder conectar con Dios. Y nosotros tenemos que entender esto. Una iglesia que ayuna es una iglesia poderosa, pero no es poderosa porque no come, es poderosa porque es una iglesia sensible a la voluntad de Dios para activar los dones, para que su alma muera y para que el yo sea negado. Fíjese, en ayuno no conviene hacer guerra espiritual, porque tu alma está confundida y está gritando, la carne está reclamando y está débil. La idea de Dios no es que estés débil, la idea de Dios es que estés fuerte y que tu espíritu esté gobernando con poder, pero que también el alma esté ejerciendo bien la mayordomía, siendo sujeta al espíritu. Entonces, ¿cuál es la mejor parte de un ayuno para hacer guerra espiritual? Cuando lo terminas. Cuando dices, bueno, ya terminé de ayunar, yo entrego el ayuno, ahora voy a comer. Entonces ahí, ese es el momento en donde usted va a ver que está más fuerte para la guerra espiritual, donde se van a someter los espíritus inmundos, porque está fortalecido, la carne está alimentada, el alma sabe que tiene que ejercer mayordomía y el espíritu se está enseñoreando y dice, haz esto, haz aquello, y por eso somos efectivos. Vamos a ver Isaías 58:9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Entonces, aquí nos habla del yugo. ¿Cuál es el yugo del alma? Yugo no es peso, es dirección. Porque el yugo es lo que se le pone a los animales para dirigirlos, para que caminen a donde tienen que caminar. Ahora, el problema del alma es que el alma, recuerden, son pensamientos, sentimientos y voluntad. Es decir, entonces si el alma quiere gobernar, entonces usted va a querer dirigir por lo que ella piensa, por lo que ella siente, por sus pasiones, por sus deseos, y se va a estar yendo para ese lado. Dios te dice, deja ese yugo. Jesús dice, quítense el yugo y pónganse el mío que es liviano, fácil de llevar. Entonces, ¿cómo puedo yo romper el yugo de mi alma y ponerme el yugo de Cristo? Para eso tienes que romper tu yugo porque no puedes andar con dos yugos. Imagínese un buey que le pongan dos yugos y que uno tira para acá, el otro tira para allá, uno para la derecha, uno para la izquierda y el buey no sabe qué hacer, pobre animal, no está confundido, no sabe para dónde ir. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros, que el alma tira para un lado y el espíritu tira para otro lado. Y eso genera confusión, eso genera frustración, porque entonces cuando el alma gana se siente mal el espíritu. Cuando el espíritu gana, entonces el alma no entiende y reclama, porque está tirando para un lado o para otro. Por eso es que muchas veces está como ese sentir de que, ay, pero yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero hacer las cosas como Dios me pide, pero me cuesta porque yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Entonces, ahí es donde muchas personas tienen problemas, porque el alma todavía está poniendo ese yugo, todavía está tratando de gobernar. Entonces, como no es solo uno el que tira, sino que los dos tiran, entonces está confundido, está frustrado, siente que no siente que gira para dos lados diferentes. Por eso necesitamos el ayuno. Porque al entrar al ayuno, rompemos ese yugo del alma. Y entonces el alma se sujeta, la carne se sujeta. Y entonces solo va a ser el espíritu el que gobierna. Solo va a haber un yugo que nos va a estar dirigiendo, que es el yugo de Cristo, que es fácil y de llevar. Ese es el ayuno que Dios quiere. El Señor quiere una iglesia que vea los resultados. Si nosotros tenemos la capacidad de definir lo que vamos a hacer, todo lo que tenemos que hacer, que vamos a escuchar a Dios con toda sensibilidad y vamos a ser efectivos a la hora de hacer algo, entonces ese es el resultado que Dios quiere. Pero muchos de nosotros todavía tenemos ese problema de que el alma quiere tirar para un lado y el espíritu para el otro. Para eso necesitamos el ayuno. Ahí vamos a romper ese yugo del alma. Entonces el alma se va a sujetar al espíritu y el espíritu va a ser el que gobierna. Ese es el resultado que Dios quiere. Yo quiero que usted piense, si Jesús lo tuvo que hacer, él tuvo que ayunar,
La iglesia primitiva también ayunó. Entonces, a nosotros también nos toca esa parte. Mis amados, provoca mucha bendición cuando tenemos un ayuno efectivo. Por eso cada uno conocerá su medida. Lo que Dios busca es los resultados. Así que mis amados, yo espero que esta enseñanza nos haya enseñado para que podamos entender realmente qué es el ayuno, cómo este funciona y cómo nosotros podemos tener un ayuno efectivo. Gracias, Pastor José Luis, por esta hermosa enseñanza. Nos ha ayudado a entender cómo debemos de ayunar y que sí es muy importante el ayunar. Ahora vamos a regalarles un regalo de parte de la escuela. Vamos a darle el manual, el ayuno efectivo, para que lo puedan estudiar si le faltó tomar algunas notas. Tome la foto de esta imagen y la envía al número de WhatsApp que está abajo, el código 161131, y lo va a mandar al número de WhatsApp más 505-8691-4973. Con esto, usted podrá recibir su manual. Si no envía el código, no va a poder recibir el manual. Y el código tiene que enviarlo ahora, en cuanto termine la clase, para que lo pueda recibir inmediatamente entre mañana y pasado. Bueno, vamos a darles gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. La próxima semana no tendremos clase. Nosotros estaremos ayunando y buscando la dirección de Dios para que Él nos diga qué es lo que quiere que hagamos este año. Así es que no vamos a tener clase, vamos a estar buscando al Señor hasta la siguiente semana vamos a tener clase. Ahora voy a abrir un espacio por si alguien tiene una pregunta. Levanta tu mano para poderte dar el micrófono y así puedas hacer las preguntas que tenga, sea de la clase o cualquier otra pregunta. Puedes levantar tu mano y nos dices tu nombre, de dónde te comunicas y vamos a darte el micrófono. Pastor Martín, ¿puede activar su micrófono? Buenas noches, mi papito lindo. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Nada más quiero entender entonces el ayuno. Yo me tengo que concentrar, por ejemplo, en un cuarto. Tengo que estar leyendo la palabra, tengo que estar en comunión con Dios, tengo que estar sujetando la carne, pero más que nada en comunión con Dios, leyendo, orando y en una comunión real con Dios. Es así como funciona, porque escuché que si yo voy a aguantar hambre, no va a ser que realmente comunión con Dios, hacer que no me necesito yo por lo que veo, por lo que sí, es que necesitamos estar en completa, como que sean las nada, yo no, pero Así va es. una cobija Es en Dios, importante. en una Es importante que estemos buscando al Señor, orando, adorando y verdad. la escritura, para que cuando nosotros lo busquemos, Él nos pueda contestar, nos pueda venir revelación. ¿Ok? Gracias. Ahora vamos a darle el micrófono a Marta Tamayo. ¿Puedes activar tu micrófono, mi niña? Marta Tamayo. ¿Puedes activar tu micrófono?
Bendiciones, apóstol, y para cada uno de mis hermanos que está conectado. Mi pregunta es, no, o sea, no es referente a la clase, es sobre, es cierto que cuando una persona habla mucho de Dios, es una persona religiosa. No, mi niña, las personas religiosas son las que siguen reglas de hombres. Vaya, por ejemplo, hay gente que llega a la iglesia y le dice, mire, le vamos a enseñar que no debe pintarse, no debe ponerse esto, no debe poner el otro, y siguen ciertos reglamentos de hombre. La religión enseña cómo seguir mandatos de hombre. La verdad de Cristo nos trae la revelación de parte del Espíritu Santo. Sí, es que le preguntaba eso porque hace cuenta que no me lo dijeron a mí, pero se lo dijeron bueno, lo dijeron a otra persona, pero era para mí. Y entonces, pues yo le comenté, pues entonces, esta persona de quién quiere que hable, le digo yo, pues yo hablo de Dios porque Él es el que ha hecho todo por mí. Y si tengo vida es por Él. Y como en agradecimiento no debo glorificar su nombre, pues tengo que glorificarlo en donde sea. Y Así pues se es. hace cuenta que para esta persona, o sea, como que yo soy, pues dio a entender que yo era religiosa. Y le dije, pues diga lo que quiera, yo no me voy a cansar de glorificar el nombre de Dios. Gloria a Dios, mi niña. Así es. No tiene nada que ver con religión el hablar de Dios. Esa era mi pregunta, apóstol, y muchas gracias y bendiciones para todos. En el Ben- nombre de Jesús. Bendiciones, mi niña. Que el Señor te bendiga grandemente. Ahora vamos a darle el micrófono a Rodriga de Girón. Sí, hermanito, buenas noches. Fíjese que como me dio el derrame, tiembla mucho mi mano y no pude tomar la foto. ¿Me podría repetirlo? Ahí está. Ay, no puedo, pues permítame, apóstol. Ay, Dios santo, no puedo. Ay, permítame. Ay, Dios mío. Ay, apóstol, no puedo. Ahorita. Ay. Es el 161, 331. Sí, ahí está, apóstol. Gracias. Bueno, que el Señor le Gracias. bendiga, mi niña. Ahora vamos a darle a Evelyn Graciela. Vamos a darle el micrófono. Evelyn Graciela, Bendiciones, buenas noches. buenas noches. ¿Desde dónde se Apóstol comunica? de Nicaragua. Dígame. ¿Cuánto es lo recomendable en horas para hacer un ayuno efectivo o no? ¿O no hay una hora determinada? No hay una hora determinada. Dios no quisiera que ayunáramos. Si nosotros pudiéramos hacer de entrar en comunión con Él sin ayuno, no sería necesario. No hay un tiempo en específico, no hay un número de días, no hay unas horas. Digamos, por ejemplo, mire, si usted va a entrar en ayuno y tiene que ir a trabajar en la tarde, pues corta su ayuno a mediodía y solo el tiempo que usted está en comunión con Dios lo deja como ayuno. Oh, ¿Me ya. entiende? Amén, amén, apóstol. Muchas gracias, bendiciones. Para servirle, mi niña, que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Ahora vamos a ver a Javier Vega. Activa tu micrófono, por favor, Javier Vega. Bendiciones, apóstol, bendiciones. ¿Ahí se Bendiciones. escucha? Sí, adelante. Bueno, muchas bendiciones, apóstol. Le hablo desde Riohacha, Colombia. Un saludo a todos y bendiciones a todo el equipo de trabajo y el esfuerzo que hacen cada día por hacer que estas enseñanzas lleguen a diferentes lugares. Mil bendiciones.
Bien, apóstol, en esta noche, pues que estoy conectado, yo quisiera hacer una pregunta mirando lo que hizo Jesús en el ayuno específico por 40 días y lo que hizo Moisés también y así otras figuras de la Biblia. Mi pregunta es la siguiente: ¿puede uno ayunar un tiempo determinado como lo hizo Jesús y no ayunar más? Como lo hizo Moisés y no ayunar más, por lo menos ellos ayunaron 40 días y no, ya no lo hicieron más, Jesús no lo hizo más. ¿Puede uno hacerlo hoy en día en este tiempo? Bueno, sí, pero normalmente esos ayunos así largos son mandados por Dios, porque Él te sostiene. Pero nosotros cuando hacemos ayunos para nosotros mejorar nuestra comunión con Dios, lo podemos hacer más cortos, porque tenemos que regresar, agarrar fuerzas y luego continuar. Lo que queremos mejorar es nuestra comunión con Dios. Señor no solo nos escucha, sino que Él también nos revele ciertas cosas que necesitamos saber, como traer dirección divina. Amén, amén. Así que no hay Amén, apóstol, amén. Esa era mi pregunta. días o horas para ayunar, sino que tiene que ver contigo. Si tú puedes conseguir llegar a la presencia de Dios, recibir revelación en mediodía, está bien. No necesitas hacer todo el día de ayuno. Amén, amén. Ok, bueno, les damos gracias, mis niños. Ahorita se ofreció un manual en la plataforma, en la página web, y el jueves vamos a dar otro manual si lo quieren pedir también. Pero la otra semana no estaremos trabajando, así que queremos pedirles de que esa semana busquen del Señor, sea como un tiempo de primicia para que podamos buscar de la presencia del Señor, ¿verdad? Así que, mis amados, yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el poderoso nombre de Jesús.